Hola, excelente tarde para todos. Espero se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Hace un día bastante lluvioso, pero no importa. El contenido acá es lo que importa. El contenido es el rey. Entonces, muchachos, hoy les quiero compartir un tema muy importante. ¿Por qué? Porque este tema impacta toda la economía a nivel general. ¿Sí? La forma como funciona la economía. Entonces, quiero explicarlo. Y se llama entender qué es el patrón oro. El patrón oro era básicamente un sistema que permitía que cuando tú generabas, o el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal del gobierno de los Estados Unidos, generaba un billete, ¿sí? Ese billete debía estar respaldado por oro. ¿Para qué? Pues para que no pareciera que simplemente estamos imprimiendo papel. Entonces lo que le da el valor a ese dinero realmente es su respaldo con un activo de valor, como lo es el oro. Entonces, les pongo un ejemplo hipotético. Yo generaba $1 y por cada dólar tenía 1 gramo de oro. Entonces, si generaba $100, debería tener 100 gramos de oro para poderlo respaldar. ¿Qué pasó, muchachos? Eso hacía que fuera sostenible de alguna forma, pues se puede decir que ese dinero tenía valor. Es decir, si yo tenía $1, me equivalía a que tenía 1 gramo de oro en el banco guardado allá en la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué pasó, muchachos? A partir de 1971, este patrón fue eliminado. ¿Por quién? Por un presidente que se llama Richard Nixon, estadounidense, y este presidente dijo que ya no era necesario respaldar esos dólares con oro, que simplemente el gobierno debían creer en la palabra del gobierno que decía que ese dinero tenía valor y que por ende se desligaba el patrón oro que hasta el momento se había conocido. Entonces, ¿esto qué hizo? Primero, que la inflación aumentara, porque el gobierno empezó a imprimir toda la cantidad de billetes que podía, que quería y que se le antojaba, porque tenía una máquina para imprimir billetes y los podía imprimir en cualquier momento la cantidad que quisiera. Entonces, ¿qué siguió sucediendo? Esto fue aumentando la inflación, esto fue uno de los primeros factores que generó la inflación. Posterior a eso, pues imagínense ustedes tener un papel el cual no está respaldado con nada, realmente no tiene ningún tipo de respaldo ni en oro, ni en plata, ni en ningún tipo de activo subyacente que realmente le dé valor, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, quiero que entiendan esto para que comprendan el patrón oro, que es una de las cosas más importantes que me parece que debemos saber para poder entender otro tipo de economías que están llegando. Entonces, para poderlas entender, tenemos que entender esto que fue lo primero que sucedió y que de alguna forma ha causado el problema tan grande que tenemos en la economía, que es este de la inflación. Entonces, cuando les pregunten o cuando ustedes, para que ustedes lo puedan recordar en su mente, el patrón oro, cuando se eliminó el patrón oro, básicamente se eliminó esa relación que había entre cada dólar que se imprimía contra un activo que realmente tenía valor. Entonces, al romper ese enlace que habían entre los dos, sencillamente solo quedó este, que era el peso o el dólar, perdón, el papel como tal. Entonces, esto simplemente es un papel respaldado ya no por oro, sino por la palabra de un gobierno, ¿sí? Entonces, esto, muchachos, es lo que ha venido generando este problema de inflación, este problema inflacionario, en el cual se imprimen más billetes, pero cada vez valen menos. Entonces, pónganse ustedes a pensar, si se imprimen demasiados billetes que cada vez valen menos, entonces ¿para qué ahorraríamos en dólares? Sin embargo, si lo miramos como en la situación actual de Colombia, pues obviamente es mucho mejor ahorrar en dólares que en pesos, porque a eso se le suma otra cosa que se llama la devaluación. Y la devaluación es como nuestro peso, nuestra moneda local, pierde valor en comparación con el dólar. ¿De acuerdo? Entonces ahí entran esos dos factores a competir. Primero, por un lado, la inflación que está sufriendo el dólar estadounidense, ¿sí? Y por otro lado está el peso, que se devalúa teniendo como referencia el dólar. Entonces, ¿qué aconsejaría yo para enfrentar este problema inflacionario? Pues, en mi opinión, lo que se debería hacer es,
Uno, o invertir en dólares, en nuestro caso en Colombia, pues es mucho mejor porque no perdemos tanto valor adquisitivo. Entonces, si ustedes recuerdan, antes para comprar un dólar necesitábamos 2.000 pesos, luego fueron 3.000, luego en este momento son 4.000 y probablemente no sé si este o el otro año ya llegue a 5.000. Es decir, si ven cómo pierde valor nuestro dinero en comparación con el dólar. Ahora fíjense ustedes, muchachos, que la mayoría de cosas las compramos directa o indirectamente en dólares. ¿Por qué? Porque las materias primas, las cosas con que se hacen las cosas, no sé, estos audífonos, estas chaquetas, un reloj, las materias primas para hacer plástico, todo esto, muchas de las cosas que se utilizan en nuestro país se importan, ¿de acuerdo? Entonces se pagan en dólares por los importadores. Entonces, aunque ustedes no lo noten, ustedes están pagando en dólares y por eso les impacta a ustedes también. Entonces, ¿qué utilizaría yo? Uno, si estamos en Colombia, invertir en dólares para que no nos afecte la devaluación, por lo menos la devaluación no nos impacte tanto. O dos, invertir en un activo real que conserve su valor con el tiempo, que no tenga este problema de inflación tan fuerte, que sea un activo que realmente esté respaldado, que sepamos que no se puede, que es escaso, que no se puede generar todo el que se nos dé la gana como si pasa con el dinero fiduciario, el fiat, que son las monedas locales, las monedas de los países. Yo puedo tener una impresora acá en Colombia y puedo imprimir los que se me den la gana, como lo hace el Banco de la República o la Reserva Federal. Entonces, ¿quién los detiene? ¿Quién les impide? Si tú tienes la máquina de imprimir dinero, ¿quién te regula? Tú te autorregulas de cuántos vas a imprimir. Entonces, muchachos, esto fue lo que fue el patrón oro. Es muy importante para conocer las nuevas economías y cómo ha venido surgiendo este problema sin control de la inflación de Estados Unidos, que cada vez es mayor y creo que este año llegó a su límite más alto en más de 10 años, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, espero haya quedado claro el concepto de patrón oro para que lo identifiquemos y nada, muchachos, cualquier inquietud, siempre estoy atento para compartir contenido. Mi objetivo es poder aportarle algo, así sea un granito de arena a la humanidad, de conciencia y de conocimiento, de intelecto que pueda servir. ¿De acuerdo? Eso es todo y chao, chao.